Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 121. Mi nombre es Daniel Carlos Tonietti. Me acompañan Alfredo Cucho Zayat. Cucho, ¿cómo le va? Bien, muy bien, ¿cómo andan todos? Buen día, buenas tardes, buenas noches para todos. Bien, se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó? Muy bien, mi nombre es Pablo Augusto Ibáñez. Pablo Augusto Ibáñez. ¿Y Alfredo, su segundo nombre es? Javier. Bien, Alfredo Javier. Muy bien. Muy bien. Alfredo. Bueno, lo primero que me gustaría hacer es que este año salió la recopilación de información de Spotify y saludar a todos los oyentes de Truco Gallo que por lo menos me enviaron a mí, estoy seguro que le pasaron también a ustedes, que en la lista de los podcasts de los más escuchados de actualidad y política de la Argentina está este pequeño opus, esta pequeña obra llamada Truco Gallo, que está en el capítulo número 121. Así que en particular a mí me gustaría agradecer a todos los oyentes que lo escuchan, que compartieron esa información, que nos hicieron, por lo menos a mí me hicieron llegar un montón de mensajes en ese sentido. No sé si les pasó a ustedes también, Cuchu, Totó. Me sumo a tu comentario y la verdad que un trabajo nuestro que tiene esa gratificación y la verdad que me da mucho placer. Totó, ¿usted recibió algún mensaje también? No, totalmente recibí mensajes con muchísimo placer, porque la verdad cuando nosotros arrancamos con la aventura de Truco Gallo a fines del 2019 estábamos entrando en un mundo que de alguna manera íbamos conociendo y muchos creo que iban conociendo y fue francamente muy placentero. Hace poco cumplimos los 100 episodios y acá estamos con este formato, con esta experiencia, una experiencia además que se disfruta. Mucha gente del rock y del mundo artístico escucha el programa. Manda un saludo a Juan Manuel Moretti de Los Estelares, a Santiago de El Mató y a Carlos Zanini también escuchan el programa, entre otros, quiero aclarar. Carlos Zanini no es del mundo del rock, vale aclarar. Leo Baraglia, fanático. Porque Zanini tiene su rock. Zanini también. Tiene su rock encima, sí, claramente. Bueno, hablando de rock, en el capítulo de hoy nos vamos a dedicar casi a uno de los misterios metafísicos que tiene la política argentina. Estamos hablando del vínculo de Les Fernández o de los Fernández, el vínculo del presidente de la Nación y su vicepresidenta de la Nación, Alberto Fernández y Cristina Fernández. Es un vínculo histórico que tiene muchos años. Vale recordar, es un lugar común, pero para aquellos que quizás no conocen la realidad argentina, que nos pueden estar escuchando en otro lugar del mundo, Alberto Fernández fue jefe de gabinete de Néstor en un periodo muy corto del primer tramo de la primera presidencia de Cristina, luego rompió con la fuerza política que él integraba, que era el kirchnerismo, ese segmento del peronismo, y estuvo largos años, desde el año 2008 hasta casi 10 años, ocupando el lugar de opositor interno y opositor externo al kirchnerismo, y luego, sorpresivamente, en una jugada que estaba fuera de todo libreto, fue ungido para encabezar la fórmula. Bueno, eso es historia, y uno de los grandes enigmas, cuando se conoció la fórmula, una vez que ganó la elección y Fernández fue electo presidente, Alberto, la gran pregunta es cómo va a ser el vínculo entre Alberto y Cristina. Bueno, el vínculo, por lo que hay información pública, digamos, que sería como la punta del iceberg, para utilizar una metáfora muy común, y después está lo gestual, que el kirchnerismo, dicho sea paso, es muy afecto a eso, y Cristina es muy afecta a los gestos, y después está lo taxativo. Y en cuanto a lo taxativo, me parece que el punto central ha sido ni más ni menos la carta pública, que fue una carta en las vísperas del 10º aniversario de la desaparición física de Néstor Kirchner, del expresidente Kirchner, donde ahí se despliegan una serie de ideas, ¿no? Entre otras cosas, que ella no gobierna, que no toma decisiones, que no está buscando impunidad, que la lapicera la tiene Alberto, y después esa frase, y además llama al diálogo, me parece, ¿no? El llamado al diálogo, y después la frase funcionarios que no funcionan. Vale recordar que esa carta se publica un día lunes y que el día viernes anterior, o sea, el anterior día hábil, el dólar
paralelo, el dólar, el autodenominado dólar blue, llegó a cotizar $190. Ya en un momento de, como bien describe hace años Alfredo en Página 12 y en varios libros, el momento de una corrida cambiaria, digamos, o una presión cambiaria muy, pero muy fuerte. En ese contexto se da la carta que define de algún modo cuál es el último estadio o el anteúltimo estadio de la relación entre Alberto Fernández y Cristina. Pablo. La definición de este momento de cuál es la relación entre Alberto y Cristina, reconstruida de los entornos, de lo que ocurre, de lo que plantean, de las posiciones, en un marco bastante inquietante de desazón, incluso muy fuerte dentro del Frente de Todos, incluso dentro del dispositivo propio del gobierno nacional, del gabinete, se puede sintetizar en dos posiciones. Cristina Fernández está, pongamos una comilla solo para relativizar, pero la palabra es exacta, decepcionada con el manejo que ha tenido hasta ahora en la mayoría de los temas Alberto Fernández desde la gestión. ¿La palabra es esa? ¿Decepcionada? Decepcionada. La palabra es esa, por eso quise relativizar con una comilla, porque puede sonar imposible de remontar, pero tendría el tono de que la advertencia, la afirmación de que lo hecho en este casi año de gestión por Alberto Fernández no satisfizo la expectativa de Cristina Fernández de Kirchner. No completó, no alcanzó, diría si no fuese un docente, no alcanzó los niveles necesarios. La carta, ni más ni menos, expresa eso, porque en realidad, y lo hablamos de la carta expresaba en público lo que durante meses y en muchas charlas Cristina Fernández de Kirchner la había advertido. Ahora, ¿cuál es la novedad de este último proceso de frialdad y distancia entre Cristina y Alberto? Lo que cambió, y acá viene el otro dato, que es quizá el dato para poner sobre la mesa, es que mientras la decepción de Cristina respecto al rumbo, pero sobre todo a la velocidad, a la inacción, y en algunos temas muy particulares del gobierno de Alberto Fernández, lo que se suma a esa mesa, a ese cóctel, es que ahora Alberto Fernández se manifiesta enojado con Cristina. Digamos, el dato novedoso o el dato que explica esta frialdad, este momento de distancia, es justamente no el cambio de actitud de Cristina, sino el cambio de actitud de Alberto. Lo voy a decir en el terreno de la conversación más privada, porque aunque tenemos un montón de oyentes y lo compartimos, la traducción literal es que Alberto se cansó de alguna manera de los modos y de las demandas y de los reclamos y los reproches y las presiones, podríamos decir también, de Cristina Fernández de Kirchner. Eso es esencialmente lo que hoy está configurando este momento de la relación entre el presidente y su vice, que podríamos sintetizar. Cristina está decepcionada, y acá me voy a permitir una licencia poética, y Alberto está hinchado, ¿sí? Por esos modos. Ahora, para hacer este primer inicio que suena dramático, suena de una dureza, porque es una alianza electoral que sigue funcionando a pesar de todo, pero que está marcada por un componente que es la novedad del diálogo muy, pero muy enfriado entre el presidente y la vice, algo que no había ocurrido en los primeros 8 meses de gestión, aunque ese diálogo a veces terminaba en discusiones, aunque ese diálogo estaba muchas veces cruzado por los enojos, por los reproches, por las críticas, por los cuestionamientos de ambos lados. Ocurrió que me parece que en este caso, cuando Cristina pone ese debate en el terreno público, en la carta, y debo interpretar que la decisión de ponerlo en público es porque termina de asumir que lo que decía en privado no tenía el resultado que ella quiere, entonces decide ponerlo en el ámbito público. Tiene todo el estilo de la carta de esto ya te lo dije en privado, ahora te lo digo públicamente, ¿no? Ese es el punto. Entonces, cuando Cristina advierte que lo que mencionaba en privado no tenía la reacción que ella pedía, y ahora me voy a meter un poquito más en el detalle de lo que quiere Cristina o cuál es su preocupación, la preocupación o la agenda de Cristina. Cuando eso adquiere el terreno público, Alberto Fernández advierte de alguna manera que hay una especie de traición. Así como Cristina se puede sentir
traicionada por Alberto porque su planteo no los escuchó y no los aplicaba, Alberto Fernández entiende que cuando esa carta se hace pública, está poniendo sobre la mesa una discusión que era de carácter privado. Y ahí es donde está la reacción de Alberto, advirtiendo o entendiendo él que se enoja, que se molesta con Cristina porque entiende que eso no debería haber avanzado este terreno. Y en este tiempo hemos atravesado este proceso, con muchísimos matices, con algunos ensayos no del todo exitosos para lograr, por ejemplo, que haya vías alternativas de negociación, con un Guzmán más involucrado en algunas negociaciones con el mundo legislativo, porque los temas lo requerían, pero también porque la dinámica de estar un poco más complicado el diálogo en las primeras líneas forzaba que las segundas líneas hablen más y negocien más. Un intento, un ensayo de puente entre Santiago Cafiero y Máximo Kirchner, que tuvo algunas cuestiones para resolver, que sirvió en algunos casos, que en otros casos no sirvió, pero que me parece que hoy tiene esa matriz. El interrogante es cuánto y qué resultado puede tener esto en el mediano, pero sobre todo en el largo plazo, porque uno también imagina que salvo que se encuentre un mecanismo de intermediarios, de terceros actores para resolver las cuestiones, va a ser muy difícil. ¿Pero por qué? Y ahí acabo a dos datos que a mí me parecen muy, pero muy importantes en el mapa de las relaciones. Uno, ¿sí?, tiene que ver con que Cristina Fernández de Kirchner advierte que hay una línea, un renglón de la agenda pública, política, que es innegociable. Y eso tiene que ver con avanzar con algún tipo de reforma sobre la justicia. La cuestión del procurador, la reforma del procurador para la elección por mayoría simple y demás, fue apenas un detalle, porque ¿cuál es el argumento del cristinismo, del entorno, de los que están muy involucrados en el tema judicial con Cristina? Que no hay posibilidad de avanzar con ningún tipo de reforma de fondo si la justicia va a seguir siendo lo que, según ellos, es un esquema corporativo con el que vas a perder 98 de cada 100 partidos que juegues. Que en la mayoría de los casos, sobre todo con la Corte, cualquier reforma, cualquier proceso va a terminar frustrado por la vía judicial. Esa es la advertencia. Y lo que ha advertido en el mismo terreno, como ocurrió con el tema de la reforma judicial, que hay que recordar también aquella otra carta, que en un anticipo cuando Cristina dijo, esta reforma no es mía, estaba diciendo que esa reforma era, más que nada, insuficiente y que no resolvía la cuestión de fondo del tema judicial. Y este debate aparece en estos días, no casualmente, cuando justamente se instala en la agenda con una decisión de la Corte, que ahora no la sabemos, pero que se va a saber a lo largo del día. Hoy es jueves y estamos grabando respecto a Amado Vudú y su situación. Vale recordar la decisión de la Cámara de Casación Penal confirmando el testimonio de los arrepentidos también, ¿no? Entonces, en ese terreno, lo que advierte Cristina, que en la agenda no hay un avance posible de un gobierno en la medida que no haya algún cambio respecto al mundo judicial. Y en eso hay evidentemente matices. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández entiende que con la justicia se puede lograr un punto de equilibrio y Cristina Fernández de Kirchner cree que con esta justicia va a ser muy difícil. ¿Cuál es el argumento o la percepción casi personal de cada uno? Y esto me lo decía en estos días un dirigente muy cercano a Cristina, muy involucrado con estos temas, es que Alberto puede tener esa mirada sobre la justicia. ¿Por qué? Porque no le pasó lo de la hija, porque no tuvo 8 indagatorias en un día, porque no tuvo suspendido el manejo, porque no tuvo una especie de acoso judicial. Nunca fue perseguido, ni él, vale aclarar, esto es un punto importante, no fue perseguido ni él ni los integrantes del autodenominado albertismo, más bien todos los contrarios, estuvieron en el grupo político que
que motivó de alguna manera la persecución judicial de funcionarios kirchneristas. Hay un blockbuster de videos en ese sentido, ¿no? Me parece que es un matiz que no deberíamos de soslayar. No solo que no fue perseguido, sino que durante ese periodo donde Alberto Fernández estuvo en la oposición, participó del dispositivo comunicacional de la persecución en aquel momento de funcionarios kirchneristas. No estoy diciendo ni que sean inculpables ni que sean inocentes, pero si había un dispositivo comunicacional para la persecución de funcionarios kirchneristas, en aquel momento muchos de los que hoy integran el autodenominado albertismo lo integraban, y hay un blockbuster de ese sentido, digamos. Después yo creo que la gente cambia de opinión, que la política es acuerdo, y que hasta me parece un detalle menor, pero un detalle. Está muy bien la observación, ¿sí? Y es clave porque en el cristinismo la definen para decir, bueno, ¿por qué la mirada de la vice es mucho más de fondo y mucho más crítica sobre la justicia? Quizás simplemente por una experiencia personal, incluso, porque los argumentos y las vivencias personales de cada uno han sido muy distintas con la experiencia judicial. Por lo tanto, eso los pone en miradas francamente muy opuestas. Y posiblemente en la medida que eso no encuentre algún punto de acuerdo, va a ser muy difícil administrar todo lo demás, porque en la mirada de Cristina, en esto quiero ser claro, aparece como que el factor judicial no es un dato accesorio, en absoluto, porque el factor judicial podría voltearte la ley de reforma del Ministerio Público, podría en todo caso judicializarte una nueva fórmula jubilatoria, y una cantidad de medidas y decisiones que mientras uno gobierna, después podría, en la mirada de Cristina y de su gente más cercana, aparecer obturada por una justicia que te termina, dicen ellos, te espera, la Corte siempre te espera. Y cuando te tiene que pegar, podría ocurrir con el tema de los fondos de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, un tema actual, ¿ok? Entonces, mirarlo desde ese lugar. Y ese tema es el que está cruzando. Y hay... Ya con esto le dejo porque me enfoqué en este punto porque me parece que es lo neurálgico, todo lo demás de alguna manera es accesorio y colorido, digamos, si hablan por Telegram, cuánto hablan, si hay un enojo, si Máximo le pega al PJ porteño en su discurso y habla de una componenta con la reta, digamos, todo eso tiene un valor simbólico, pero me parece que el nudo es ese, y ahí hay que poner. Y me voy a detener en un dato más, que también lo charlé en estos días, y tiene que ver con esto. Uno advierte, y quiero sacar del escenario de posibilidades o de altas posibilidades la posibilidad de una fractura. Yo no creo que exista hoy, a pesar de que empieza a haber advertencias sobre cuál es el destino de un gobierno post elecciones 2021, no cuál es el destino del gobierno, cuál es el destino de una fórmula de una alianza electoral si el 2021 fuese un año electoralmente flojo, ¿ok? Ahora, el otro punto, y voy a hacer un link con algo que charlamos, yo no sé si en un podcast o en una charla privada con Daniel y Alfredo, porque también para contarle a los oyentes, algún día sacaremos las conversaciones que no se graban, las pondremos, pero tiene que ver con esto. El kirchnerismo empezó a mirar, o la cámpora, o el espacio de Máximo, de Cristina, también empezó a mirar y puso sobre la mesa la idea de su propio electorado, que evidentemente advierten que su electorado, sin cuantificarlo, va consolidando una especie también, en eso va la línea con Cristina, de decepción con lo hecho por Alberto Fernández. Y que a ese electorado, el cristinismo, el kirchnerismo, la cámpora, le quiere hablar y no quiere dejar de hablarle, porque eso construye su identidad, constituye su poderío político, su fortaleza electoral. Después la cuantificamos, pero es su matriz. ¿Y sabes cuál es la comparación que hace? Creo que lo charlamos el otro día cuando hablamos de Brasil. Es mirar al PT, el PT brasileño, cómo se fue corriendo de su agenda y terminó, vos lo decías Daniel, teniendo la peor elección en su historia. Y el kirchnerismo está mirando exactamente lo mismo. Te quiero decir algo. Terminar renunciando a una agenda que es lo que le da la identidad en el carácter de qué y con qué costo. Y ese fenómeno
se está mirando. Me decía un funcionario del gobierno cuando salió la carta de Cristina, Cristina está cuidando su 35%. Cristina es un fenómeno de opinión pública muy interesante. ¿Por qué? Porque siempre está en 35, 38%. Llegó a estar 41% en diciembre del año pasado, en las vísperas y en los primeros días del gobierno de Alberto Fernández, y tiene un nivel de rechazo muy alto. Cristina sigue sosteniendo niveles de rechazo muy altos, pero los niveles de aceptación de Cristina siguen siendo en el 35-38%, y los niveles de aceptación de Cristina acompañan también su intención de voto. O sea, Cristina sigue teniendo, casi que no se mueve ni para atrás ni para adelante, pase lo que pase. Hay 8 indagatorias, 35%. Viene la pandemia, 35, 38. Asume nuevo gobierno, 40, 41. O sea, tiene un nivel de aceptación y de intención de voto muy, pero muy alto. Y la carta de Cristina y todo lo que vos estás relatando también van en ese sentido, de proteger lo que es la porción en términos electorales más importante dentro del frente, digamos, proteger su caudal electoral, que en definitiva también es su proyección política. Lo que se empieza a advertir, Daniel, o yo empiezo a advertir en las conversaciones, en las charlas, es que ese matiz cada vez hace más fuerte. Un ministro me decía el otro día que la gran diferencia del comportamiento, sobre todo, a veces no sé cómo llamarlo, si cristinismo, kirchnerismo, camponismo, que en el micro detalle son lo mismo y son distintos, ¿sí? Pero bueno, hablemos generalmente de cristinismo, genéricamente de cristinismo, este concepto de entender que forman parte del gobierno, pero no se hacen cargo de todo el gobierno. Formar parte del gobierno es muy distinto a ser gobierno. Y ahí hay sí un lenguaje subyacente, un mensaje implícito de decir, bueno, yo tengo mi electorado, que posiblemente ahora, como ocurría en el 2019, no alcance solo, porque ese 35 con esa dureza negativa que tiene Cristina no alcance solo, pero también es cierto que empieza un proceso o empieza a ponerse sobre la mesa la idea de la preservación del electorado, de preservación de la identidad política y de la agenda política y de las posiciones políticas. Y te voy a cerrar con un episodio que también define esto. Cuando se genera aquel hecho de los sectores vinculados a Juan Grabois en el campo de la hermana de Echeverre en Entre Ríos, que terminó con algunas discusiones y algunas miradas distintas dentro del gobierno, en esos mismos días estaba el debate sobre si se avanzaba o no se avanzaba con la sanción del aporte extraordinario. Cuando está ese momento, en ese tránsito donde no terminaba de apagarse el episodio de Echeverre y estaba ordenándose la agenda definitiva del tema aporte de las grandes fortunas, Máximo Kirchner tiene una charla con un grupo muy chiquito de dirigentes que le plantea a alguien diciéndole, qué difícil lo de Grabois, mirá cómo nos pone en un debate que no nos gusta, no nos simpatiza, nos pone mal. Y Máximo Kirchner dice, no, Grabois es necesario, porque alguien nos tiene que correr por izquierda, porque si nos corren todos por derecha, terminamos discutiendo la agenda de la derecha. Y creo que eso define de alguna manera las gestualidades que ha tenido Cristina, las gestualidades que ha tenido Máximo Kirchner. Repaso simplemente, yo lo mencioné como anécdota, pero es para tener en cuenta su discurso del otro día. Esta definición de Máximo define, me parece, todas sus gestualidades. La carta de Cristina, también las ausencias de Máximo, las definiciones públicas, como lo que dijo en el discurso el otro día a las 8 de la mañana, cuando se aprobó el proyecto de transferencia de los fondos a la ciudad de Buenos Aires, el MAR. Porque uno aparte recién escuchaba que no sabemos gobernar sin plata. Miren, nosotros le pagamos al Fondo Monetario, y esto lo vuelvo a decir, argentinas y argentinos le pagaron. Los que parece que no pudieron gobernar sin plata fueron los que tuvieron que ir a buscar al Fondo Monetario a buscar 44.000 millones de dólares. ¿Y qué hizo el expresidente Macri? Le dio más a la ciudad que más tenía. Una metáfora perfecta de lo que fue la política que argentinas y argentinos tuvieron que sufrir durante estos 4 años. Es inentendible al mismo tiempo que nos iban acusando de todo y el jefe de gobierno de ustedes llegó a aseverar y asegurar que el hombre convivió y combatió los dinosaurios, para después tener una ministra de Educación que va y le dice a los docentes que no sirven para nada, que vienen de un nivel de estrato económico bajo.
60 millones de años de diferencia hay entre el dinosaurio y el hombre. Y es el jefe de gobierno. A una ciudad que mantiene la misma cantidad de habitantes, que por lo tanto el desarrollo de infraestructura que necesita es totalmente diferente al del resto del país. Es extraño para quien mira el debate de afuera sostener que somos todos federales. ¿Cómo que somos todos federales y todo está acá? ¿Cómo puede ser que digamos que somos todos federales y uno de los argumentos de uno de los diputados de la Ciudad de Buenos Aires sea que en los hospitales porteños solo se atienden 3 de cada 10? Están mal puestos entonces los hospitales. Durante años en el Garrahan, 50% fue sostenido por la ciudad y 50% sostenido por la nación. ¿Qué hicieron apenas llegaron al Garrahan? 80% para la nación, 20% para la ciudad. ¿Qué más quieren? ¿Se llevaron la Lotería Nacional también? ¿Han esquilmado constantemente a los argentinos para sostener un proyecto político y tienen que hacerse cargo que fracasó a nivel nacional? Y si no, mire cómo votaron las provincias argentinas a pesar de los aprietes y de todo lo que sucedió en estos 4 años. Esa sustracción de fondos que se hizo a los recursos de renta nacional para alimentar la Ciudad de Buenos Aires deben volver a la nación. Y seguramente una parte de eso le invertirán en la Ciudad de Buenos Aires, porque ¿saben qué? Hay muchos que son muy antiperonistas con el interior del país y con los aliados, pero cuando ven a algunos del peronismo porteño, al jefe de gobierno le brillan los ojos. Me parece que ahí está el nudo político que tiene, insisto, como nudo central, un abordaje y una mirada sobre qué se tiene que hacer con un segmento o con una pieza del tablero del poder en la Argentina que tiene que ver con la justicia. Alfredo, vos que fuiste también una pieza de la discordia, ¿eh? Yo simplemente te voy a hacer un análisis. Y si querés, hasta te voy a hacer un análisis que por ahí algunos lo pueden registrar y otros no, y entonces búsquenlo en Wikipedia. Por ahí es una definición maoísta: contradicción principal, contradicción secundaria. Entonces, me parece que acá en todo este análisis al interior de la coalición, incluyendo a Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa, me parece que todas estas discusiones o estas diferencias, la verdad que son contradicciones secundarias. Si no hay una conciencia clara, una interpretación y una visión clara de cuál es la contradicción principal, y bueno, van a estar con estas cosas de una persona decepcionada y otra hinchada a las pelotas. Me parece que eso es lo que interpreté de cómo está Alberto, por lo que dijo Pablo. Me parece que la estructura del poder en Argentina no es la estructura del poder, ni la del 2003 cuando asumió Néstor, ni la del 2007 cuando asumió Cristina, ni la del 2015 cuando pierde Scioli. Es la estructura de poder que dejó 4 años del tercer ciclo del neoliberalismo en Argentina, cuyo presidente fue Mauricio Macri, y que los periodos neoliberales anteriores aún hoy tenemos herencias y secuelas de ese periodo neoliberales. Yo simplemente les menciono: de la dictadura militar, la desestructuración productiva, la desindustrialización. De la década del 90, lo que fueron las privatizaciones y la entrega de servicios públicos esenciales a manos privadas. Y del macrismo, en la parte económica, el Fondo Monetario Internacional, que lo vas a tener 10 años. Y si querés, por lo que estuvieron también mencionando, bueno, una estructura judicial aún más conservadora, reaccionaria y de derecha. Digamos, ese es el escenario que yo veo y que es la contradicción principal. ¿Cuál es ese bloque de poder de derecha que una coalición donde está el kirchnerismo, donde está Sergio Massa, ¿cómo lo podemos definir? Que es algo de centro-derecha, de centro-derecha, y el PJ Capital, digamos, con Alberto Fernández, ¿qué podemos decir? Centrista y pactista. Liberal progresista, me parece que es la definición mejor que le cabe a Alberto Fernández. Si hay que poner un casillero, de hecho él se definió de ese modo, ¿no? Como un socialdemócrata. Entonces es esa coalición. Y esa coalición se enfrenta a ese poder monolítico, duro, cada vez más reaccionario, de derecha, que tiene una vertiente de ultraderecha, fruto de también todas las transformaciones que hay a nivel regional. Sin hablar, y esto estoy mencionando a nivel local, a nivel de contradicción principal, teniendo en cuenta un contexto regional, pero profundamente
negativo, porque no es el contexto regional que tuvo Néstor ni Cristina, que pudieron transitar el 2010 los presidentes populares por la calle. Hoy no es eso. Entonces, la verdad es que si no se entiende eso, para mí, en las máximas autoridades, y bueno, la verdad es que van a chocar, porque tampoco a nivel de gestión, ¿no? Que conocemos y lo mencionamos una y otra vez, y yo especialmente cuando hablaba sobre el mercado de cambio, claramente que ha habido errores, demora y una situación donde uno vio complicaciones en lo que es la gestión diaria. Pero entonces ahí hay dos aspectos que yo quiero mencionar. Uno es que existe la pandemia, digamos, si no se pone en contexto esto, la verdad que es muy difícil pensar la gestión teniendo en cuenta también la desestructuración de las funciones básicas del Estado por parte del macrismo. Y si después también queremos mencionar a nivel de gestión y a nivel de funcionarios, ¿cómo fue la frase de Cristina? Funcionarios que no funcionan. Y otros que funcionan. Bueno, la verdad que Cristina también los tuvo, ¿eh? Digamos, entonces, y lo han tenido los gobiernos de Néstor, de Cristina en el primer mandato y Cristina en el segundo mandato. Porque si no hay como una suerte de idealización de lo que fue ese proceso, que la verdad que no todas las áreas funcionaban, ¿eh? Y si querés específicamente con el tema económico, chocás con la restricción externa, pero no por arte de magia, porque, digamos, fuiste corriendo, digamos, el tren a toda velocidad sin tener en cuenta que ibas a chocarlo. Y cuando agarraste, digamos, dijiste, bueno, tengo el problema del sector energético, entonces dije, bueno, entonces me acordé, entre comillas, de que existe una empresa testigo que es YPF, y entonces ahí fue el desembarco de YPF a nivel nacional. Y si queremos sumar a nivel de gestión, ¿se acuerdan lo que fue los 2 primeros años del segundo mandato? Cuando tenías el grupo de los 5, cuando tenías a Axel, Mercedes, Marco del Pont, Guillermo Moreno, Echegaray y Lorenzino, donde no había gestión económica. Entonces, después de 2 años, ponen a Axel Kicillof y empieza a ordenarlo, y eso es lo que le permitió llegar a fin del 2015. ¿A qué voy? Para cerrarlo. Que a nivel de gestión, y hay complicaciones, hay dificultad. Ahora bien, si se va a hacer esta cuestión de conventillo, la verdad que a mí me llama la atención. Simplemente para cerrar con lo que yo decía, la verdad que acá hay una contradicción principal. Y si no se entiende que la contradicción principal es un bloque de derecha, pero fortalecido y además con mayor concentración de poder, claramente se ve lo que es el Grupo Clarín, porque antes no existía el Grupo Clarín con Telecom, y ahora sí. Entonces, si no se entiende ese bloque de poder, y bueno, después estará el microclima de la política y será parte de las anécdotas de la historia. Te agrego un detalle que es también un episodio, y vuelvo al tema de la justicia, porque en algún momento el corazón del gobierno, cuando estoy hablando hace 4 meses, empezaba todo el planteo con el tema judicial, había un reproche respecto a que Cristina pedía resolver el tema judicial, y el argumento era, Cristina rompió todos los lazos de la justicia con la reforma del 2012, y lo que rompió durante años, según ese comentario, quería que Alberto lo arregle en 5 meses. Me hiciste acordar esa anécdota que no es de estos días, ese comentario que es de unos meses atrás. Ahora, complemento con lo que decís vos. El planteo es similar. Valoración sobre lo hecho, más allá de fanatismo, sobre lo hecho con Cristina. La advertencia de Cristina o del cristinismo tiene que ver con los mecanismos para negociar o disputar con ese sector que vos advertís. Es decir, lo que vos planteás como contradicción principal también está advertida en el enfoque sobre cómo se aborda esa contradicción principal. Entonces, lo que está lejos de ser un problema político de chicanas o de disputas electorales entre grupitos, entre codos, a ver quién tiene una caja o quién tiene un cargo.
Me parece que la discusión de fondo de la decepción y el enojo tiene que ver con que no ensamblan la idea sobre cómo se negocia o se confronta con ese sector. Claramente en las relaciones de poder vos tenés el Congreso, en el Senado tenés una mayoría, en el diputado no tenés una mayoría, al revés, digamos, le cuesta sumar los votos. Y ahí Muchísimo, está Máximo como jefe del bloque del oficialismo, está Sergio Massa, a diferencia y a nivel de gestión, para ver también otra cosa que ahí no tenés albertismo. Entonces, a nivel de gestión, vos lo que ves, el macrismo rápidamente consiguió una mayoría en diputados cuando no la tenía. Pasó un año y el Frente de Todos no la consiguió. Sí, parcialmente, pero está bien. No la consiguió en algunos temas y en otros temas sí la consiguió. Pero digo, está bien el planteo. Digo, también me parece interesante los abordajes desde ese lugar de si es efectivamente el problema de fondo o no es el problema de fondo. Se advierte como un problema de esa naturaleza, de cómo vas a gestionar hacia adelante. Y no me parece menor este detalle de advertir. Vos mañana negociás o haces un esquema nuevo de tarifas, o un esquema nuevo, vence el 31 de diciembre el decreto de las telco, resolvés algunos mecanismos, ¿tenés alguna certeza de que eso no va a terminar con cautelares? Entonces, ahí hay como una combinación sobre cuánto, estoy repitiendo el argumento central del cristinismo, digamos, no es lo que yo esté advirtiendo como razonamiento propio, pero ¿cuál es el argumento de decir que ahí puede haber un problema de naturaleza mayor a las acciones del gobierno, más allá de lo que todos sabemos de los problemas propios de gestión? Y te sumo un argumento más para repasar cuando se mira hacia atrás. Ahora está la discusión sobre las tarifas y un argumento muy repetido, es que Cristina, o el cristinismo, fracasó las 2 veces que intentó hacer una segmentación con el tema tarifas. Entonces, creo que todo se retroalimenta en ese fenómeno y naturalmente es mucho más fácil mandar una carta que tomar las decisiones en algún punto. Pero la contradicción está ahí y está en el corazón de la alianza electoral y quiero dejar, digamos, como segmento adicional, que esto no implica que haya una crisis de continuidad, o yo no advierto y ninguno de los sectores advierte sobre una crisis de continuidad del Frente de Todos, pero la discusión está en el centro del Frente de Todos. Apasionante capítulo del vínculo con muchas revelaciones, hay que decir, con mucha información del vínculo entre los Fernández. Seguramente vamos a tener otro episodio sobre la relación entre Alberto y Cristina. Será hasta la próxima. Gracias por todo, Alfredo Cuchu Zayat. Un abrazo grande para todos. Gracias, Cuchu. Y será también hasta la próxima al alcalde de Gonet, Pablo Totó Ibáñez. Saludos, señores. Buena semana para todos y todas. Nos volvemos a ver. Gracias por todo. Chau.